Si eres una persona que no se siente parte de la sociedad, tienes un sentimiento a la no pertenencia, te sientes la oveja negra de tu familia y pasas de una deuda a otra, te mantienes estancado económicamente, te cuesta encontrar pareja porque nadie se adecúa a tus sentimientos, a tu despertar de conciencia. Y pese a eso, sigues manteniéndote en la espiritualidad, pero nada cambia. Tranquilo, probablemente tú eres un fugitivo del cosmos. Como me canalizaron, el tripulante del 3 y Atlas hablaba que la mayoría de estas personas que te he descrito antes tiene deudas en otros planetas, en las cuales les son cobradas aquí por la justicia del cosmos. Este 1 de enero vamos a hacer un juramento que me enseñaron a hacer los tripulantes del 3 y Atlas para deshacerse de una vez por todas estas deudas o por estos delitos que hayas cometido en otros planetas. Recuerda, 1 de enero puedes ser libre de todas tus deudas, de todos los problemas que te ha acarreado por ser un fugitivo del cosmos. ¿Cómo se encuentra mi gente misteriosa? Y bienvenido una vez más al podcast Misterios de María DML. Yo quiero hablar junto con Marcelo Larín de qué es el Atlas, el 3 y Atlas. Hemos escuchado en muchísimas ocasiones que puede ser un cometa, que puede ser un asteroide, que puede ser una nave, que hay tripulantes en su interior. Pero yo tengo una canalización la cual yo hice antes de que se hablara de todo esto, pero antes de yo explicar lo que yo vi, vamos a darle la bienvenida a Marcelo Larín. Un gusto. ¿Cómo estás? Un gusto, Marcelo. ¡Chis! ¿Se ha visto así? ¡Wow! Es que te vestiste como yo. Me vi. Pero dije, ¿qué onda, Marcelo? ¿Sabes qué estaba pensando? ¿Me viste en ti? Sí. O sea, te vi. Qué bonito, te vi ¿no? el estilo. Así que onda, Marcelo. Bueno, decir que yo me siento más guapa que tú, ¿eh? Parezco medio y todo. Ahí es que eso me dio risa. O sea, ahorita que te miro, yo hasta dije, se parece a mí. Es la primera vez que me saludo en otra persona. En el espejo está bien, es la primera vez ¿Viste la parte que vi femenina? toda mi energía impregnada. Qué bonito, ¿no? Gracias. Pues sí, o sea, yo hoy estoy de consultora cósmica. Yo creo Del que tarot, del tarot. Del tarot que no practico y no hago, pero bueno. Bueno, Marcelo, gracias por saludarte a ti mismo a través de mí. Un gusto. Un gusto, María. Bueno, cuéntame, ¿qué sabes tú o qué conocimiento tienes tú del 3 y Atlas? El 3 y Atlas es, en teoría, un asteroide, en teoría, una nave espacial, en teoría, una nave nodriza. Hay muchas teorías de lo que puede hacer. No, yo quiero lo que es. Sí, pero primero hay que dar un contexto de lo que es en teoría, ¿ok? Entonces comenzaron a decir de que ese era el primer objeto interestelar que venía de fuera del sistema solar. Es curioso porque es normal que cuando ingresa un objeto, lo primero que uno debe de pensar, María, es en algo natural. Eso es lo primero. No hay que perder el sentido común. Por ejemplo, cuando una persona entra a una casa y de repente se cierra una puerta, por salud mental, lo primero que hay que decir fue el viento, una brisa, un perro, un niño, algo. Hay que ir descartando por salud mental todo lo que pueda ser normal. Cuando ya no está lo normal, vámonos a lo anormal, lo subnormal y lo paranormal. Entonces, lo primero, siempre... Lo extra y lo anormal. extra anormal. Paco? Entonces, hay que ir descartando desde el sentido común. Igual en el cielo, ves una luz, primero un dron, un avión, un helicóptero y vas descartando. En todo tiene que ser siempre eso. ¿Por qué? Porque no nos podemos volver a ensuciar, mejor dicho, el tema de las cosas, digamos, que están por encima de lo normal. ¿Ok? Entonces, tú miras un objeto, primero tienes que descartar que es un avión, que es un helicóptero, todo. ¿Por qué? Porque eso hace que sea mucho más saludable tu punto de vista, la descripción que haces,
los argumentos con los que los sustentas, tanto en el fenómeno paranormal como en el fenómeno alienígena. Hay personas que ven algo y de golpe, eso es una nave. Ven que se mueve algo, de golpe es un fantasma. No hay que contaminar, porque estos temas son muy delicados. Cuando una persona asegura de golpe algo, digámoslo de esta manera, existe la probabilidad que después vengan y digan, oye, ¿sabes qué? Eso fue el viento. Y ahora ya va a quedar entredicho todas las cosas que tú digas, o si pasase algo paranormal, llamémoslo así, va a quedar entredicho porque así, no, ya dijo una vez que eso era paranormal o un fantasma y resulta que fue el viento. ¿Ok? Entonces, por salud mental, siempre tenemos que empezar a descartar desde lo más obvio y lo más normal para después empezar ya por lo que sería paranormal, extranormal, ultranormal, todo lo que tú quieras. Entonces, por eso hacía ese contexto. Entra este ser interestelar del 13 Atlas y empezamos a decir, es un asteroide. Con lo más lógico, ¿ok? Pero a medida la lógica normal se va agotando, ahora estamos introduciéndonos en el terreno de lo alienígena. Entonces, primero empezaron a decir, mira, es que eso es un asteroide. Perfecto. Pero cuando empezaron a hacer predicciones los científicos y a decir, mira, es que va a llevar esta ruta, y de repente no la lleva. O de repente cambia la órbita o la ruta que estaba predestinada y empezamos a darnos cuenta que un objeto, un asteroide, no pudo haber sido con esa como chiripada de dar unos giros o no chocar contra otro asteroide. Comenzamos a decir, ese objeto o es tripulado o puede ser un megadrón, una nodriza que está siendo controlada y que no choca. Pero aún así, se siguen haciendo predicciones dentro de lo normal. Suponete que digamos que este sea el objeto. Entonces, digamos que este es un asteroide. Viene toda la ruta, está llevando toda la ruta, y tú dices, mira, con esa velocidad que va, y todo lo que hemos visto, en nuestro cálculo dice que si choca aquí, eso es un asteroide. Porque lleva toda la velocidad. Pero ¿qué pasa si de repente va aquí y bruscamente desvía? Ahora sí, ya puedes empezar a decir, oye, esa cosa que hizo nunca la hemos visto. Ahora sí, ya puedes entrar al otro terreno, de lo alienígena, vida extraterrestre y lo demás. Y eso ha sido lo que ha sucedido con el 13 Atlas. Que el 13 Atlas empezó a dar señales que no era un objeto normal, no era un asteroide, que al parecer es tripulado, que tiene otras características, como que cambia de luz. Entonces, cuando empieza a dar estas señales que rompen la barrera de lo que es normal, ahora sí, empezamos a aventurarnos en esa otra área. Y esa otra área ya empezamos a tocar el tema de la vida extraterrestre. ¿Ok? Esa breve introducción quería, digamos, darle para todos los amigos que nos estén viendo en tu canal y que yo sé que amamos estos temas, pero ese amor no nos puede volver ciegos ante la lógica normal. Yo te quiero preguntar algo. ¿Qué es, o sea, quién le puso el nombre de 13 Atlas o qué significa 13 Atlas? Mira, ese es bien interesante porque los científicos, ya sea los de la NASA, ya sea de la Rusia, de España o donde sea, ellos le colocan. ¿En base a qué? Desconozco en base a qué, pero es como los huracanes, ¿verdad? El huracán le pone el huracán Victoria, el huracán María. Entonces, básicamente son ellos que quién sabe por qué le ponen el nombre de mujer, pero lo que sí sé es por qué a los huracanes les ponen el nombre de mujer. ¿Qué? ¿Vale? No sé si quiero saberlo. No. Porque sé que me va a saltar una tontería. A ver, ¿por qué, Marcelo? ¿Por qué le pone el nombre de mujeres? Porque somos impredecibles. No, aparte de eso, porque son impredecibles, porque cuando te divorcias se llevan todo, destruyen todo y dejan tu vida un caos. Por eso llevan siempre el nombre de mujer todos los huracanes. Pero el 13 no es el nombre de mujer.
No, pero ese es en el tema de los huracanes. Vale. Y se llama 13 y Atlas por eso, porque hace rutas inteligentes, hace cosas imprevistas, por eso lleva nombre de hombre. No, es un nombre neutral, no creo que sea un nombre ni femenino. El Atlas, la Atlas, todo queda bien. Es como el agua, la agua, todo queda Nada, es bien. que lo que pasa es que en la época que estamos, vos sabés que toda esta revolución del género, Ya. a lo mejor es, Tres claro, a lo mejor es hermafrodita. también. Por Pero eso no se le cataloga. es que yo pensé que ese nombre lo habían puesto de forma cósmica, no que alguien hubiese llegado y hubiese dicho, pues mira, el Tres y Atlas. Ah, pues así. Ah, sí, tal cual. Claro, es que es lo que te digo, no hay que llegar con la gran explicación tan profunda, Ujú. ¿ok? A veces es una muy simple y es por la que todos debemos de empezar siempre. Ok. Y ya después vamos ahondando según las señales, si es o no es, o si era algo explicable y normal. Vale, tú has dicho en algún programa que yo he podido escucharte desde la casa, que has hablado sobre que tú has tenido comunicación con uno de los tripulantes, si no me equivoco. Ujú. Vale. ¿Qué te ha dicho esa especie? O sea, ¿quiénes son? ¿Cómo trabajan? ¿Por qué vienen? ¿A qué? Yo tengo una ligera idea por la canalización que yo tuve, pero bueno, ¿lo dices tú primero o lo digo yo lo que he canalizado? Como vos quieras, es tu programa, vos mandas. Bueno, como yo mando porque es mi programa. Mira, yo antes de que empezaran a hablar del 3i Atlas, yo no tenía ni idea de qué era, básicamente. Pero yo estaba maquillándome, que de hecho tengo un vídeo hecho, pero no lo saqué nunca. Y hablé referente a una canalización que yo estaba teniendo en el mismo momento que yo me estaba maquillando. Porque hay ocasiones en las que canalizamos la información y estamos haciendo cualquier otra cosa menos lo que teníamos que hacer, mentalmente hablando, ¿verdad? Entonces yo canalicé de que había una nave color plateada que venía por el sol, hacia el sol. Y lo que... Salud. Y lo que vi principalmente fue el hecho de que dentro habían unos seres los cuales mandaban esferas a la Tierra. Y esas esferas se me hacían muy, muy iguales a la esfera de Buga. Y entonces podía ver que habían diferentes esferas en diferentes partes del mundo, o sea, tanto en Estados Unidos como en Rusia, como en Colombia, como en México. O sea, como que nos estaban investigando un terreno, investigando a nosotros, de los animales, como que querían tener un conocimiento acerca de nosotros o saber lo que nosotros podíamos dar en cuanto a tecnología, en cuanto a habilidad como humanos. Entonces, pude ver cómo esas esferas eran como que las podíamos coger, pero porque esas esferas realmente nos examinaban a nosotros. O sea, es decir, por ejemplo, la esfera que tenía Maussan, por poner ejemplo, esa esfera realmente él no la podía abrir o no se puede abrir porque dentro nos están controlando a nosotros y esa información la están enviando afuera, a lo que sería el 3i Atlas. Entonces, yo pude ver como que venían a llevarse algo, a secuestrar algo, a quitar algo, a arrebatar algo. Eso es lo que yo vi. Entonces lo dejé grabado, pero nunca lo publiqué. Entonces yo le pregunté a Marcelo que si él sabía algo del... Porque yo le nombraba el 31 Atlas. Es que yo no veía bien si era una I o un 1. Entonces, a partir de ahí le pregunté a Marcelo y después, 2 semanas después, fue cuando todo el mundo empezó a hablar del 3i Atlas. Entonces, por eso quería yo más bien saber el por qué han venido, quiénes son y qué es lo que necesitan de nuestro planeta, si es que necesitan algo, porque no tienen por qué necesitar nada, simplemente llegar y ya. Pero no creo que recorran 1000 años luz para venir y ya. O sea, no sé. Es interesante ese punto, pero digamos, de todo lo que mencionaste, en venir, tomar, agarrar y todo eso, hay una palabra que no dijiste y es recuperar. También. ¿Ok? Esa parte también puede llegar a existir perfectamente. Mira, el 3i Atlas creo que a esta altura, seguir pensando, por más que vos querás, de que es algo normal, ya es muy difícil de pensar que eso sigue siendo un asteroide. Ya hay un antecedente. El antecedente se llamaba Oumuamua. El Oumuamua era igual, aunque era un poco más pequeño, pero hacía unas rutas y cambiaba de órbitas muy extrañas. Igual desaparece. Y deja con muchas incógnitas si eso era una nave o no era una nave.
Deja con muchas incógnitas. Ahora, con el 3i Atlas, que todavía es muchísimo más grande que el Uma. ¿Qué puede tener en su interior? Fíjate, en su interior puede tener por lo menos 1.5 millones de seres vivos ahí. Eso es básicamente, casi sería como Tenerife. Tenerife creo que hay 1 millón de personas, pues pon tú, o sea, es casi lo que hay en Tenerife. Segundo, tiene 3 tipos de especies que están ahí, pero no están todos despiertos, sino que esos están a lo que se conoce como animación suspendida. Animación suspendida es cuando tú te pones en una cama y es como que te adormece, pero tú sigues estando vivo, solo que estás adormecido, llamémoslo de esta manera. El contacto, que empezamos a tener una comunicación con él, no fue como Marcelo Larín, individual. Todo fue a partir de mi trabajo con alienígenas. Ahí fue donde empecé a darme cuenta que el 3i Atlas no era un asteroide, sino que era una nave que estaba siendo tripulada. Aparte de eso, tiene unas características que es como un ovnicilindro, como de esos que hemos visto que se introducen en el volcán Popocatépetl, en el Vesubio, en Italia y en otros países. Entonces, tiene esa forma. Adentro, en su interior, tiene su propio ecosistema. Fíjate, es como un gran planeta o un mini planeta, llamémoslo así. Es como un mini planeta que trae vida. Pero aparte de traer vida en su interior, hay otra cosa que hace y es dar señales de vida. Desde nuestra perspectiva, lastimosamente, el ser humano sigue malgastando muchos recursos millonarios en estar buscando vida microscópica. Entonces, buscamos vida microscópica que estamos ignorando por completo la búsqueda o el encuentro de vida inteligente extraterrestre. Imagínate, siguen yendo al planeta Marte a buscar microbios. Siguen yendo a buscar moléculas, átomos. O sea, realmente están desperdiciando tantos millones en vez de empezar a realizar lo que podríamos denominar como la astroarqueología. O sea, exoarqueología. Imagínate qué interesante estos términos. La exoarqueología, ¿qué puede ser? La exoarqueología puede ser la búsqueda de construcciones antiguas fuera del sistema solar, como lo es, por ejemplo, en una de las lunas del planeta Marte. En una de las lunas del planeta Marte, ahí se encuentra un obelisco. Ese obelisco obviamente se ve que no fue obra de la naturaleza. Pues ahí pudiéramos tener un historial de inicio o un génesis para la arqueología cósmica, si le querés llamar. Luego en el planeta Marte, que se han encontrado rostros, se han encontrado pirámides. Estamos hablando de civilizaciones muy legendarias. Si se abriera al rumbo a buscar esas señales de civilización, te apuesto que ya las hubiéramos encontrado. Pero tú puedes tener en Marte una gran pirámide, pero si al robot lo has programado para buscar vida microscópica, él va a estar enfocado en la vida microscópica. Es como, por ejemplo, unas hormigas. Fíjate, están las hormigas y entre hormigas ellos buscan alimento. Un ejemplo. Y pueden estar buscando una partícula de pan e ignorando todo un supermercado. Pero ellos están buscando una migaja de pan. Pero están ignorando todo el supermercado. Pero ya están programadas para eso. Entonces es muy parecido a lo que estamos haciendo. Entonces, si empezáramos por ahí, sería mucho más fácil para todos la aceptación de decir, oye, ¿hubo vida? Quiere decir que hay, porque ya hubo. Pero ahorita no hay ningún antecedente. No hay un antecedente en el espacio que haya existido vida. Entonces por eso se pone en duda en qué es el 3i Atlas. Pero ahora el mismo 3i Atlas está dándole bofetadas a la ciencia, porque le dice, el 3i Atlas va a hacer esto y resulta que hace otra cosa. Se oculta detrás del sol. Eso te iba a preguntar, pero bueno, ahora que lo dices, o sea,
¿por qué fue al Sol? ¿Cuál era el objetivo de ir detrás del Sol o cubrirse con el Sol? O sea, yo sé que el Sol es un gran portal, obviamente, pero ¿por qué fueron al Sol? ¿Que iban a coger energía? ¿Iban a hacer un cambio de seres? ¿Iban a rescatar almas? ¿Iban a secuestrar? ¿Qué iban a hacer ahí en el Sol? Era una operación, fíjate. El Sol sirve también, aparte como lo has dicho, de un portal que tú puedes ingresar al Sol y aparecer en otro sistema solar, también se puede recargar sus naves. Han habido muchas imágenes donde hay objetos que absorben la energía del Sol, pero también viene una parte bien interesante. Los mayas, por ejemplo, en la imagen que usted probablemente va a poder ver aquí, ellos decían que toda información cósmica, toda señal de vida, información, conocimiento, tendría que venir del Sol. Entonces, en mi trabajo con alienígenas, nos percatamos que los del 13 Atlas sí mandaron mucha información, pero no lo mandaron a satélites, sino que lo mandaron directamente a nuestra conciencia. Entonces, lo que hizo el 13 Atlas, digamos que este es el Sol, se coloca atrás y desde ahí lanza toda la información que viajaron a través de los rayos solares que llegan a nuestra Tierra. Entonces comenzó la gente ahora a tener información como en tu caso. Empezaron a tener canalizaciones, empezaron a tener visiones. Entonces esa fue una gran operación de un despertar de conciencia que hicieron. Luego, después de que se oculta, ahora va a pasar por el planeta, va a pasar por el planeta Marte, donde hay posibilidades que se le pueda ver un poco más de cerca. Ahora, es muy probable que venga a recuperar algunas almas de seres alienígenas que están atrapadas acá, pero la manera en que van a ser llevados probablemente no sea tan grata, o probablemente sean unas famosas operaciones de rescate que se hacen cuando la persona se duerme y ya nunca vuelve a despertar. Así También falleció mi abuelo. Bueno, entonces son esos tipos de operaciones de rescate que se hacen perfectamente. Ok. Pero cuando dices de forma que no es agradable, ¿en qué sentido? O sea, de que de repente un montón de personas... Un terremoto, un huracán, Ah, eso te iba a decir, que se cae, se accidenta. Ajá. Ok. Y Marcelo, ¿qué especies? ¿Tú has podido ver o has podido saber qué tipo de especies vienen ahí dentro? Mira, más que decir de especies, yo creo que vienen, o más bien, lo que hemos podido detectar es que vienen seres de conciencia 6, seres de conciencia 5 y seres de conciencia 6. Hemos podido entender o sobreentender que hay ahí por el momento 3 especies, aunque sospechamos que hay otras especies más. Pero por el momento, lo que sí tenemos bien entendido es eso. ¿Tú crees que lo que hablaba JJ Benítez de que iba a caer un meteorito a nuestro planeta, iba a causar un caos donde iba a haber oscuridad, donde iba a haber luz, donde iban a haber muchas confusiones? ¿Él no se refería a algo relacionado con el 3i Atlas? Es posible que pueda ser relacionado ahí, así como también que es muy posible que la interpretación que él le dé sea eso. Pero tal vez sea algo simbólico. Tal vez, como él recibe el mensaje, desconozco cómo fue que lo recibió. Yo tampoco sé la verdad. Pero suponte que él recibe eso. Su mente dice, va a haber un caos, oscuridad y luego un renacer. Puede ser que su interpretación fue un golpe a la tierra y va a haber maremotos, terremotos, todo lo que quieras. Pero la otra interpretación sea que va a provocar un caos primero porque va a empezar a derribar todo lo que nosotros creíamos de religiones, de Dios, etcétera, etcétera. Y después de eso viene la aceptación. De decir, oye, no estamos solos. A lo mejor Dios es mucho más poderoso de lo que nosotros pensamos. Ok. ¿Y tú crees que el 3i Atlas va a llegar a aterrizar aquí y la ha enviado por eso las esferas de Buga? ¿O si las esferas de Buga tienen algo que ver con el 3i Atlas, como yo canalicé? Es posible que tenga que ver. Hay que recordar que esfera de Buga solo es una. Sí, pero hay muchas esferas. O sea, hay muchas esferas parecidas. Sí, bueno, pero se han visto en Estados Unidos, se han visto en Colombia, se han visto en México, se han visto en muchísimos lugares las esferas. O sea, he dicho esfera de Buga porque es la que se conoce, pero vamos, que son esferas, lo que se ven alrededor de Estados Unidos, en Los Ángeles sobre todo, se han visto muchísimas de ellas. Entonces, vienen de ellos porque antes no se veían esas esferas. Lo que
sí es verdad es que a partir de la incursión del 13 Atlas ha comenzado un aumento de avistamientos ovnis. Y es posible que sea parte de la visión que vos tuviste, que ellos lanzaron esferas, ovnis, drones, porque sí, a partir del anuncio que hemos tenido de que el 13 Atlas estaba dentro del sistema solar, el avistamiento aumentó en aeropuertos, en principales ciudades. Hoy ya no solamente es los militares quienes la ven, es que hoy se ponen sobre las principales ciudades donde cualquier persona las puede grabar. Y tú como Marcelo has podido tener una conexión. No sé si te acuerdas que estábamos un día en la cocina y tú tuviste una comunicación telepática. Yo estaba cocinando y de repente, sin querer, se me mojó un poco una tabla en una esquina y de la nada se empezó a formar una figura de un ser con una antena. Y yo me quedé muy sorprendida porque era algo muy físico, o sea, era algo muy palpable que era imposible que yo hubiese podido generar con mis manos porque no soy artista más que nada, o sea, soy muy penosa para hacer estas cosas. O sea, la comunicación que tú puedes llegar a tener es similar a la que tú pudiste llegar a tener con ese ser. Puse ese ser de ejemplo porque tal vez ese vídeo se ha visto y ya se ha visto en la imagen y si no se puede poner para que hagan referencia a lo que estoy hablando. Claro, ese día creo que estamos en la cocina y el trozo de carne de la tabla de picar madera, sí, sí. era la que estaba ahí y empezó a generarse figura, exacto, esa figura. Ajá. Sí. ¿Es muy similar o cómo? Una de las especies es muy parecida a esa. Al menos con la que interactuamos y tenemos comunicación, es así. Y es cierto que dentro de esa nave se encuentran, digo nave porque ya científicamente se ve que no es un cometa, ¿vale? Vamos a basarnos que es una nave. Dentro de la nave se encuentran seres reptiles, pero negativos, que vienen a lastimarlos, a dañarnos de alguna forma. Yo no he visto que vengan seres reptiles. No lo he visto. Como te dije, hay 1.5 millones de seres que están ahí. Yo no he podido verlos. Yo me he limitado únicamente a lo que me ha dicho el tripulante. Y la verdad que no le he preguntado acerca de los reptiles. Ok, ¿tú crees que aquí vienen con el objetivo de lastimarnos como sociedad? O sea, porque hay personas que se pueden llegar a sentir pues invadidas. Por decir, a ver, viene esta nave de la nada y de repente vienen y nos sentimos como desprotegidos. Porque ¿qué tenemos nosotros para defendernos? ¿Qué poder tenemos nosotros para poder evitar eso? Nos sentimos como inmunes, ¿sabes? Fíjate, haciendo el bien también se lastima. Entonces, el lastimar no es malo. Como te he dicho, en muchas ocasiones lastimar es bueno, aunque parezca paradójico, pero a veces es necesario también uno lastimar para curar. Vale, bien, llega el punto que quería llegar contigo, ¿vale? Entonces, ¿tú crees que tras lo que nos pasó en el 2019 tiene relación con esto de la hora, lo que estamos viviendo con el 3i Atlas? Fíjate que si lo ves de una manera más global, todo tiene relación con todo. Este tema que estamos hablando, un pájaro volando, todo siempre está conectado. Todos los hechos están conectados. Si lo ves desde arriba, pero si lo ves desde abajo, no, nunca vas a encontrar una conexión. Entonces, puede ser que lo que pasó en aquellos entonces con lo del virus, puede ser que sí exista, puede ser que hay muchas teorías referentes. Pero a lo que yo me refiero es que a raíz de que pasó eso, lo del 2019, como que hubo un cambio en la sociedad. Hubieron cosas que para muchos fueron malas, pero eso malo transformó a la mayoría, por no decir a la gran población mundial, ¿vale? Claro. Entonces, ese daño que nos causaron, ¿vale? Porque hubieron muchas personas que trascendieron por X motivos, pero lo hicieron, ¿vale? El hecho de que lastimaron y de repente hubo como un despertar de conciencia, las personas empezaron a ser más espirituales, empezaron a conectarse más consigo mismas, empezamos a poder ver más ovnis que seguramente estaban ahí, pero nunca se dejaban ver, o que podíamos tener más contacto con otros tipos de especies, porque hay personas que han tenido más visión remota, han canalizado más, han visto más, han tenido más contacto con otros seres. Vale, todo esto también va relacionado con el despertar que necesitamos tener como planeta con el 3i Atlas. Mira, esa es una buena pregunta, pero como te he dicho, los daños
también son necesarios. Por esto, pero en este planeta, vale, a ver, voy a hacer más clara. Nosotros, en comparación a muchas especies, estamos en un coeficiente de conocimiento, de consciencia del número 3, en comparación a otras especies que pueden llegar al 5, al 6. Vale, nosotros como planeta estamos sumergidos en una esfera que no permite romper nuestra capacidad por la sociedad que nos rodea también, ¿verdad? Vale. Entonces, cuando nosotros rompemos esa barrera e intentamos llegar a otros niveles de conciencia, tenemos que sufrir batacazos, que eso es ley, ¿vale? Que sí, que estoy de acuerdo contigo que tenemos que sufrir los batacazos para aprender y a sanar y todo eso y aceptar. Pero hay personas que ven que el 3i Atlas es una amenaza, no es nada bueno, no es nada que nos pueda aportar bueno en la sociedad. Entonces, lo que yo quiero es que tú nos quites un poco o ayudes a quitar un poco ese miedo de no vienen aquí a invadirnos, literalmente hablando. O sea, la nave de la nada no va a cubrir el planeta Tierra y no vamos a poder ver, o nos va a causar un daño emocional porque no vamos a poder ver más allá de nuestras habilidades. Es a lo que yo me refiero. O sea, que la gente vea que el 3i Atlas no va bien directamente porque nosotros somos terrestres, somos humanos y viene a por nosotros. No viene por la humanidad. Vale, eso es un punto muy bueno. Vale, ahora otra parte. Al tener esto en cuenta, de que no vienen para lastimarnos, no vienen para hacer daño directamente al humano como tal, o a destruir nuestro planeta, como muchos han empezado a decir que puede inclusive nuestro planeta empezar a desaparecer y todo eso. Vale. El despertar que estamos teniendo va a formar parte, el 3i Atlas, de ese despertar de conciencia, ¿sí o no? Claro. Vale, ¿en qué punto? ¿Cómo? Mira, eso es importante porque el despertar de conciencia siempre va a estar esperando para todo aquel que esté apto. Hay personas que pueden chocar contra un ovni y van a seguir siendo escépticos. Hay personas que se les puede aparecer el mismísimo Dios ahí y van a dudarlo. Entonces, el despertar de conciencia no es para todos. No va a ser para todos. Entonces, el 3i Atlas puede venir, posarse y aparecer en toda la televisión y siempre va a haber gente que va a dudar. Y hay personas que están tan frágiles para romper el huevo del despertar de conciencia que se puede parar una mariposa y solo eso necesitaba para expandirse por todos lados. Entonces, el 3i Atlas, claro que va a empezar desde ya, empieza a hacer una revolución. De hecho, lo podemos ver. Cuando yo entro a redes sociales, se habla mucho de eso. Antes entrabas a redes sociales y realmente te parecían cosas como cosas de telenovela, de cine, memes, cosas de risa. Pero hoy, aunque sigas esas páginas, siempre hay alguien que ha posteado algo del 3i Atlas, de un ovni. Siempre te lo vas a encontrar. Entonces creo que el 3i Atlas se une a la ola de un despertar de conciencia que está ahí esperando para todo aquel que se atreve a dar el paso. ¿Y quien no se atreve, qué le ocurre? Sigue como está. O sea, por ejemplo, yo siempre he pensado que es como las teorías de Darwin o de Lamarck, ¿vale? De que, por ejemplo, estaba la teoría de que una mariposa era blanca y el bosque de repente cambiaba a marrón. La mariposa tenía que adaptarse y cambiar al color marrón para poder camuflarse y no seguir blanca, porque si no iba a ser fácilmente comida por un depredador, ¿no? Entonces, yo pienso que socialmente somos eso. O sea, si una persona no se adapta a la nueva era, a un nuevo cambio, en este caso que estamos hablando espiritual, ¿vale? Una evolución, va a trascender. O sea, es como, no estás apto, ¡puf!, eliminado. ¿Entiendes? O sea, por eso va a seguir como está la persona. No, o sea, literalmente, o sea, yo no lo veo así. O sea, yo no veo que la persona se quede como está. Es que literalmente es como, te lo va a provocar algo para que trascienda, ¿me entiendes? Y no esté en esta era, en este tiempo. Puede ser, yo te entiendo, pero discrepo de eso, pero te entiendo. O sea, es posible también, María. En todo esto uno no puede descartar nada. Te entiendo, el que no viste ese color queda fuera de la fiesta. Te entiendo perfectamente.
Pero a lo que me refiero cuando te digo, va a estar como está, va a seguir así. O sea, le va a llegar su tiempo de caducidad tanto a aquel que cree como el que no cree. Sí, pero yo no me refiero en cuanto al cuerpo, sino que al alma, por ejemplo. A ver, sabemos que Aristóteles, Platón, Nietzsche, Kant eran almas del futuro que reencarnaron en el pasado para adquirir un conocimiento, para aportar un conocimiento a hoy en día la sociedad, ¿vale? Supongamos que este es un grupo social, independientemente de la época, ¿de acuerdo? Y de repente venimos nosotros como sociedad y empezamos a estudiar todo lo que estas almas nos aportaron. Esas personas, por ejemplo, por voluntad propia, como Kant, como Platón, por ejemplo, que se tomó el veneno y él trascendió porque dijo, yo no voy a decir que no a algo que sé que sí es. Así yo veo la sociedad, ¿me entiendes? Como que si no avanzas te apartas. Y claro, no sé hasta qué punto esto está bien éticamente hablando, moralmente hablando, ¿me entiendes? Porque sí, cada vez está siendo más reducido el grupo de personas que no tiene este sentimiento de progreso, de avanzar, de ver, de creer, aunque tengas delante. Y no entiendo el porqué. O sea, no sé si es que realmente estas personas son así sus almas o porque están siendo, ¿cómo sería? ¿Cómo se dice eso? Conectadas con otras especies que le dicen, no le permiten evolucionar. ¿O por qué ocurre eso? O sea, es que no lo entiendo. Mira, ese es un tema bien, ¿cómo se dice? Bien profundo, el segundo. Ese tema, fíjate que deberíamos desarrollarlo porque efectivamente hay alienígenas que no son demonios ni nada de eso, pero ellos sí están empeñados en que tú no evoluciones y te toman a ti de rehén. Entonces sí, no permiten que estés evolucionando. Pero eso ya es a partir de otro tipo de situaciones. Pero más que el individuo es más por una civilización. Okay. O sea, a manera de civilización, claro que hay alienígenas que estoy seguro que les gustaría que siguiéramos pensando que son dioses. Que cuando vengan acá nos arrodillemos. Y no como hemos visto, que vienen aquí la gente ya hasta les dispara. Sí, entonces, claro, entonces hay momentos en donde sí creo que hay civilizaciones que les conviene más que sigamos pensando que estamos solos, que ellos son ángeles, que son dioses, que son demonios, que los categoricemos ya en el término de decir, oigan, ustedes no son ni ángeles, tampoco son demonios, ustedes son algo como nosotros, como parecía en la época de Hernán Cortés, cuando llega, cuando entra por Veracruz, porque toda la gente nativa decía, oye, estos son dioses. Pues los dioses son inmortales. Hasta que hay uno, que es un guerrero de Moctezuma, que elimina a uno y le dice, oye, es que ellos sangran. Ellos son como nosotros y también los podemos eliminar. Y aquel no cree y le mochan la cabeza a uno y ya le dicen, mira, aquí está. Es decir, ellos sí mueren. Eso sí perjudicó mucho a los españoles porque se les quitó la divinidad. Entonces, en ese aspecto, si lo dimensionamos a civilizaciones, estoy seguro que hay muchísimos alienígenas que no les gustaría que nosotros despertemos y que sigamos creyendo que ellos son dioses. Bueno, yo te quiero hacer 2 preguntas para finalizar. ¿El Stresi Atlas va a pasar de largo hasta llegar a Plutón y va a ir a otro sistema solar o se va a quedar con nosotros en este sistema? Mira, es muy posible que entre en una manera de camuflaje y que sí se quede entre nosotros. Que finja hasta donde, por el momento lo último que sé es que va a desaparecer de los radares. De todo lo que se le puede identificar va a desaparecer. Pero vosotros en tu trabajo cósmico podéis tener seguir contacto con ellos. No te sabría decir si es del interés de ellos o no es del interés, porque una comunicación se da cuando dos están de acuerdo en comunicarse. Ok, y luego tengo otra pregunta. Yo por lo que he podido conocer, el Sol realmente es como el aparato reproductor femenino, por decir una manera.
del Sol van saliendo los planetas de su interior, o sea, como que el Sol los forma y los expulsa. Por eso vemos a Plutón, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, por ejemplo, que Plutón, aunque sé que hay otro como Ceres y eso, pero los que nos hablan... Yo con esa memoria solo me sé el abecedario. Bueno, pues teniendo en cuenta que nos enseñan eso, o sea, más aparte de Ceres, que está abajo, y todos los demás planetas que son como secundarios, pues de una manera, en cuanto al estudio, no te lo profundiza más. ¿Realmente el Sol los cree, los expulsa? ¿O es que el Sol, al ser un portal, los planetas es como una correlativa? O sea, un sistema solar crea y como se van moviendo por el cinturón, el los planeta... sí, lo escupe aquí. Exacto. ¿Cómo Eso es lo eso? podemos hacer en otro programa. Me parece bien la historia del sistema solar. Es interesante, ¿no? Sí, me parece. Bueno, vale, siempre nos quedamos igual con temas interesantes. Bueno, Marcelo, pues muchísimas gracias por haber estado hoy conmigo aquí. Creo que el tema estrés y hambre ha sido muy importante saber porque yo quería quitar más que nada miedos. Por eso quería enfocarme mucho en el ámbito espiritual, en cómo se sienten las personas, el miedo humano que todo humano tenemos de pensar, o sea, van a venir de la nada a destruir nuestro planeta y nosotros aquí cruzados de manos porque los que tienen el poder o la tecnología van a huir. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a ocurrir con nuestras especies? ¿Qué va a ocurrir con nuestros árboles, con nuestras plantas? O sea, no solo con el humano, sino con todo lo que nos rodea en nuestro planeta. Entonces, creo que en ese sentido podemos ayudar a personas a quitarse esa carga del miedo, de Claro. la inseguridad. Sí, no tienen que temer. Exacto. Y también pues pensar que todos nos toca evolucionar de una forma u otra. Te guste o no. Y de la evolución pues a veces nos toca trascender para llegar a esa evolución, que fue lo que yo quería explicar. Cuando una persona no evoluciona acorde a la sociedad y trasciende, vuelve para ya adquirir un nuevo conocimiento desde que nace, o sea, un conocimiento ya a base de una enseñanza espiritual, ¿vale? Era lo que yo quería explicar de por sí, así que, bueno, Marcelo, muchísimas gracias por estar hoy. Me ha encantado mi sofá. Así que nada, muchas gracias. ¿Cómo te has sentido? Bien, la verdad siempre me siento bien. Creo que haces unas preguntas muy interesantes que a nadie se le ocurren hacerme y refleja tu conocimiento. La verdad que es bastante profundo porque estas preguntas que haces nunca nadie me las ha hecho, sino que siempre son muy superficiales. Y creo que hoy por hoy, yo creo que soy la única que tiene la capacidad de hacer las preguntas que sí alimentan la espiritualidad y el ser. Ya saben, me tienen que llevar más canales de YouTube porque siempre tengo a Marcelo, hasta en Durango, que aprendí muchas cosas, sobre todo el jabón pequeñito ese. Los que han visto en Durango sabrán de qué hablo. Bueno, pues muchísimas gracias, Marcelo. Cuídense mucho. Hasta pronto. Chao. Chao.